248-1045. Esperamos tu respuesta. Hay un Instagram. Poker Vorterix. Muy bien, bueno, vamos a recibir a nuestro compañero Sebastiano, que perdió la carreta, la dirigencia de las 17 horas, pero llegó a la posta, llegó a la nave también. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, disculpen el retraso, pero bueno, hay cosas que no, puede fallar, no puede controlar. Puede fallar, decía Tuzán. Sí. Bien, vamos a recibir a nuestro primer y único invitado, porque después tenemos otras notas, pero con compañeros o columnistas nuestros. Bueno, voy a recibir un colega, porque hablando con él me entero de que es profesor de historia y egresó también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, aquí en la Facultad de Humanidades. Estoy hablando de uno de los autores de 100 historias en clubes bonaerenses. Me estoy refiriendo a Eduardo Ferrer. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Vengo a completar el cuarteto de este póker de Aces? No. Y ahora, hoy sí. Hoy sí. Porque faltó el comodín. Casi que Claro. me quedo todo el programa, si quieren. Faltó el comodín. Bien. Bueno, Eduardo, bienvenido al programa. Sé que han trabajado mucho, lo vamos a mostrar en cámara. Fíjate si lo podemos mostrar en Dale, cámara. a ver. Ahí está el libro. Pará. 100 Ahí clubes, estamos, mira. 100 historias en clubes bonaerenses. Bueno, contame cómo surge este proyecto, cuánto tiempo le llevó armar todo este compendio de... ¿Cuántas hojas son? ¿500 hojas? 500 páginas tiene el libro. Ahora que lo veía en cámara, mirá, uno nunca lo vio en cámara, ¿no? Es como que te produce un efecto distinto. Lindas fotos. Juarense es la sede esa increíble. Defensores de Puerto Quequén, con los hinchas ahí de un boxeador que boxeó acá en Mar del Plata, Kit Tutara. Ahí lo vamos a ahí con toda acercar la bien. hinchada. Estamos Y haciendo televisión en radio, ¿eh? Tal cual. Y el equipo ese eso es Tutara, Sí. Defensor de Puerto Quequén, un club recuperado hace Ajá. pocos años. Ajá. Y el equipo de fútbol, esa foto es de 1914, es de Belense Fútbol Club, que es una localidad, Vela, donde está Belense ubicado, ahí a 60 kilómetros de Tandil. Camiseta verde y roja. Con la particularidad, me mandé por otro lado, ¿no? Hablando, pero Está perfecto, está bien, con está la bien. particularidad que si se fijan está el juez de línea, porque en esa época los equipos de fútbol tenían que llevar su propio referí a la cancha, y hay algunos nenes, también la mascota, ¿no? Más que sospechoso, digamos. Y En ahí- esta época sería sí. imposible. Y ahí sí podés acercar la cámara abajo, esta foto, esta. ¿Qué es esto? ¿La entrada de qué? Eso es el pórtico de entrada de Juarense, de Benito Juárez, camiseta roja y negra. Mirá vos. Es el club más antiguo de los que tenemos registrado en este libro, fundado en 1905. Fíjate el pórtico, lo que es bien de estilo, sí. Una pasarela para entrar con jardines a los costados. Todavía se mantiene esa sede tal cual está ahí, con el edificio de fondo inmaculada. La verdad que es una belleza. Bueno, buenísimo. Qué bueno, porque han hecho un trabajo muy interdisciplinario, ¿no? Porque han participado profesores de historia más periodistas deportivos. Tal cual. Bueno, es un equipo de 6 personas los que hicimos esta investigación, 4 profes de historia. Yo soy el único mixturado ahí, porque yo hice comunicación social y el profesorado de historia, así que yo juego para los dos equipos. Y después Marcelo Oliver y Máximo Falaccini, Maxi y Chelo en realidad, porque en Mar del Plata los conocen así a los chicos, desde el campo del periodismo deportivo vinieron a complementar este equipo, que está compuesto por Seba Ramírez, Antonio Ferrer y Gustavo Vicini, además de quien les habla. Y bueno, durante casi 2 años y medio trabajando en la investigación, el relevamiento de los clubes sobre los cuales podíamos historiar, la escritura posterior, la corrección, la diagramación, bueno, todo lo que lleva implícito una investigación para después ser publicada. Así que un flor de laburo. ¿Sos pariente de Pedro Ferrer o no tenés nada que ver con Pedro Ferrer? Compartimos apellido, compartimos docencia. Claro, porque es profesor de historia también. Exactamente, pero hasta ahí llegamos. Ah, bien. Algunas ideas quizás, pero no vamos a entrar. No, entrando. Sí. Bueno, ¿y cuántas ciudades de la provincia de Buenos Aires recorrieron para hacer todo este armado de este espectacular libro? Que tiene una riqueza documental impresionante, ¿no? Nosotros lo metemos, este conjuntito de cifras, en la misma bolsa. Siempre decimos, son 12.000 kilómetros, son 35 ciudades y 24 distritos o partidos de la provincia de Buenos Aires los que hemos recorrido.
El primer relevamiento eran 600, eran clubes al sur del río Salado. Hicimos el corte de la provincia de Buenos Aires al medio, pero bueno, obviamente si uno pretende hacer 600 historias, imaginarán que es un libro que lo tenemos que pensar en tomos o en 3.000 o 4.000 páginas, imposible de pegar un libro de semejante tamaño. Así que son 102 historias, 100 para que el número de tapa sonara redondito, 2 de chapa, decimos siempre, y bueno, como decía, fuentes documentales, enorme laburo, porque no muchas veces en los clubes existe la documentación escrita, los libros de actas, las fotografías que te permitan construir la historia. Y además, cuando vos recurrís, como lo hicimos en este libro, al testimonio oral, son 120 entrevistas, es un número también grande, tenés que contrastarlo con algún soporte de carácter escrito como para que le otorgue veracidad, ¿no? Porque en el relato oral la gente suele en el olvido por ahí a magnificar algunas cuestiones, en otras a tener algunos tergiversar, olvidos, pero bueno, nada, nacieron historias bárbaras y nos permitimos un gustito para los que somos historiadores. Digamos, tiene la fuente escrita que lo respalda, pero en la escritura tiene alguna miscelánea literaria. ¿Sí? Hablamos de una sede con algunas cosas mágicas, como en el caso del Club de Berredi y Dolores, cuyo nombre de sede es La Cueva. En realidad a la gente de Berredi le dicen La Cueva por una casa muy antigua y oscura que tenía poca luz, entonces ahí jugamos un poquito con cosas que aparecían, ¿no?, en el medio de esta oscuridad. Nos dimos esos gustos para salirnos un poco también de la investigación histórica a secas, que a veces puede resultar un poco cargosa en la lectura, ¿no?, de estos. Eduardo, venían de publicar también con éxito el libro de los 100 clubes de barrio, la historia de los 100 clubes de barrio. Y para veníamos charlando antes, que trataban de le dieron otro enfoque. No eran historias de clubes, sino historias en clubes. Cosas que habían pasado dentro, digamos, para el que quiera comprar este libro se trata de eso, de historias que ocurrieron dentro de esos clubes. ¿Por qué ese enfoque distinto? El primero tenía un punto de partida diferente que tuvo que ver con la recuperación de historias de los clubes, las historias institucionales, cuando fue fundado, exactamente, de clubes que habían desaparecido en la ciudad de Mar del Plata. Tremenda sorpresa la que nos llevamos, porque en realidad encontramos más de 200 instituciones sociodeportivas desaparecidas en Mar del Plata. A ver, nosotros arrancamos porque un día una pala mecánica estaba tirando abajo un edificio de un club en la calle Ayacucho y 1 de Mayo, el Club All Boys, como el All Boys de Floresta de Buenos Aires. Se ve que lo habían fundado gente del barrio de Floresta, aquí en Mar del Plata, con una particularidad: se había fundado en el hall de la casa del tanguero Edmundo Rivero, en la zona de Villa Primera. Después se corrió un poquito, la sede del club estuvo contigua en su fondo con la casa de nacimiento de Hugo Moyano, no digo para tirar datos particulares y personajes de color. Cancha de bocha, cantina. Un día me levanto, yo vivo ahí muy cerquita de esa zona, pala mecánica tirándolo abajo. Y me agarró una desesperación. Y las copas y las fotos y la gente que se junta acá al trago de la media tarde, ¿dónde se reúne ahora? ¿Dónde fueron a parar esas cosas? Y pensábamos en un inicio de aquel primer libro y dijimos, bueno, debe haber 30 o 40 clubes desaparecidos en Mar del Plata. Cuando empezamos a investigar, que el Club Tigre en el puerto, que Defensores de San Martín en la esquina de Olazábal y San Martín, un club que trajo maratonistas africanos a correr a Mar del Plata, a Bobby Fischer, el campeón mundial de ajedrez, a jugar en Olazábal y San Martín. Bueno, y así encontramos historias increíbles. Pero bueno, eso fue, digamos, descubrir dónde estaban esos clubes. Que vos no pasaras, Seba, por la puerta de una frutería y no supieras que ahí había un club, ¿no? Y este es distinto, este partió de la necesidad de hablar de los clubes que ya tienen una trayectoria, de pensar también si esta construcción del club social y deportivo como eje de lo social y no solamente en lo atlético deportivo era un fenómeno similar en los pueblos del interior de la provincia. Nos encontramos con que sí, con que las historias son similares más allá de la excepcionalidad de cada uno de los clubes. Y son historias ocurridas de los personajes en el club, de las anécdotas en el club, de los grandes resultados o de los hitos deportivos en el club. No es la historia del club, no fue fundado en tal, más allá de que damos una pequeña descripción en cada caso, vamos al acontecimiento, al personaje, al hecho destacado y no a la trayectoria. No es historia institucional. Claro. Sí. Por eso la diferencia en el nombre. ¿Les ha pasado que han ido a clubes y no han encontrado tal vez una historia para contar? ¿O en cada club que fueron recorriendo
por todas estas ciudades, cada uno tiene alguna historia particular que se puede contar. Es una pregunta por demás interesante, porque nos pasaba que después de volver de un club, de una visita, haber viajado 200 o 300 kilómetros, te ponías con tu compañero y decías, bueno, ¿y qué historia contamos? Porque a lo mejor había 2 o 3, pero ninguna llegaba a darte lo que necesitabas para una historia tan trascendental, o directamente no la encontrabas. Entonces había que tomarse 1 o 2 días, seguir buscando desde otros recursos, y si no lo había, terminar encontrándola y recreándola nosotros a partir de los datos que se establecían. Y otro ejercicio sano que hacíamos era llegar, y en una mesa nos recibían generalmente expresidentes, exdirigentes, exjugadores. Bueno, ¿qué historia les gustaría contar del club? ¿Cuál es esa que cuando se juntan los viejos del club, las abuelas y qué sé yo, surge en primera instancia? ¿Viste? Como el grupo de amigos, porque en definitiva el club es eso, familia. Bueno, vecinos. está muy relacionado con la película de Luna de Avellaneda, ¿no? Este libro es Luna de Avellaneda, claro, nos dicen algunos, claro, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es eso, ¿no? Digo, de los personajes que han tenido que entrevistar, digo, ¿cuál es la historia que más te atrapó? Digo, porque seguramente debe haber algún personaje en alguno de los clubes de la provincia que dijiste, bueno, che, la verdad esta historia garpa, ¿no? Me llegó, me pegó. A mí hay una historia que me encanta, que es en González Chávez, de Huracán Ciclista. Los pagos de mi prima hermana. Mi prima hermana vive ahí. El clásico con Independencia, ¿no? Ahí se vive Independencia, súper exitoso, multicampeón. Huracán Ciclista vivió 80 años sin ser campeón. Hay una historia muy linda porque su cancha se llamaba El Cajón, porque era tan cerrada. Yo no sé si ustedes se acordarán, pero antes los túneles eran subterráneos, no salían con la manga los jugadores. Había un chapón. Exactamente. Sí, bueno, eso yo lo viví. llegaste a ver. Lo viví en el Estadio San Martín. Claro. Yo jugaba la Liga de Baby Fútbol, jugamos un interprovincial, sí. Jugamos ahí y tuvimos que jugar la final con River de Buenos Aires. La perdimos por penales. Le ganamos a Godoy Cruz en semifinales. Sí. Y jugamos la final con River de Buenos Aires. Y tuvimos que, justamente, lo que decís vos, ¿no? Era como una especie de sótano, de túnel. Tal cual. La escalera y el chapón que tapaba la escalera. Exactamente. ¿Cuánta gente que escucha se estará acordando de esto? Sí. La diferencia que en el Estadio San Martín mediaba casi 1,5 metros, 2 metros, entre el chapón y la línea de cal de la cancha. En González Chávez, en El Cajón, la chapa subterránea marcaba la línea lateral. Si vos te corrías 20 metros, la típica, te corre el marcador de punta, te hombrea, te caías adentro del túnel directamente. Pero era tan pegado que un día la gente de Independencia medio como que quiso sobrar la situación y desfiló por el lateral con todo el equipo, entre ellos el técnico, y el técnico usaba un peluquín. Entonces, como era muy común que los hinchas le manotearan la cabeza a los jugadores rivales, en este caso le tocó al técnico de Independencia, le manotearon el peluquín, pero no contentos con eso. Y en otra herramienta muy interesante que tenían las canchas antiguas, la izaron en el mástil, la peluca, ¿no? Entonces estaba el peluquín flameando al viento. Pero no solo eso, Huracán Ciclista jugó por el descenso con Colegiales de Tres Arroyos y se hizo de noche en la cancha y el árbitro no quiso suspender. ¿Qué se le ocurrió hacer para los penales? El partido terminó empatado, puso un chapón en el fondo del arco. Si cuando tiraban el penal sonaba la chapa, cobraba el gol. Si obviamente la chapa no sonaba, el gol quedaba anulado. Huracán, si metía el último penal, se salvaba del descenso, pateaba Morrón la Canal, ¿sí? En esos apodos lindos que hay en los pueblos también. Parece que tenía la ñata muy roja, no sabemos por qué. Tomó carrera, le pegó el típico tiro de 9, ese a matar o morir. La chapa sonó, pero parece que algún hincha de Huracán, en realidad lo que lanzó fue un toscazo, ¿sí? Obviamente decretaron el no descenso de Huracán Ciclista, cobró el árbitro el gol, y hasta acá no sería más que una historia pintoresca de pueblo. Lo cierto, y dicho por la gente de Huracán Ciclista en vivo a mi persona, es que al otro día apareció la vecina con una pelota que se había extraviado en su casa, en el patio, y la venía a traer para devolverla. Esto quiere decir que es muy probable que Huracán Ciclista al menos tendría que haber disputado una serie más de penales con Colegiales para no descender, y finalmente se terminó salvando por el toscazo en la chapa. Me parece que esa es la historia que describe claramente lo que son los clubes de barrio, de pueblo,
la picardía criolla, ¿no? De esto trata también nuestro libro. Eduardo, por ahí sacándote un poquito de la temática en sí, pero me quedé enganchado con eso de cuando viste demoler a un club y bueno, que te había surgido la idea del primer libro. Ese sentido de pertenencia que significan los clubes, incluso los que todavía están, no los que se fueron, ¿crees que todavía existe? ¿Crees que fue reemplazado? ¿Que se perdió? ¿Que hay un vacío ahí que tenemos que recuperar? ¿Cómo ves ese tema? Hemos recorrido mucho, Seba. La verdad que es complejo poder describir ahora dónde estamos parados. Hoy evidentemente ya no es lo mismo. Eso... No es lo mismo. Cuesta mucho el estadio de la familia toda, del vecino del barrio, alrededor de un club. Uno tiende a ir al club hoy, y las generaciones más jóvenes sobre todo, a practicar un deporte y se va. No te quedás en la cantina. Nos contaba la gente de Berrey y Dolores, y me parece que esto es muy sano, que decidieron de un tiempo a esta parte poner un metegol y varias mesas de ping-pong, y fueron a buscar a los chicos del turno tarde de las escuelas en Dolores y a invitarlos a jugar gratis al ping-pong y al metegol y a tomar la merienda en el club. Y lograron empezar a darle, y Berrey es uno de los clubes más grandes de Dolores, a darle otro tipo de movimiento a la sede social, porque por ejemplo lo que nos pasa en Mar del Plata es que con la venta del viejo Estadio San Martín, muchos clubes compraron, porque les tocaba una parte de esa plata, compraron sus campos deportivos lejanos a las sedes sociales, y las sedes sociales se terminaron muriendo. Si ustedes van al barrio de La Perla, por nombrar un barrio paradigmático de Mar del Plata, Deportivo Norte, su sede comprada por una situación que ocurrió allá con aquella rifa malograda que tuvo el club. Pompeya, que está resurgiendo sobre Libertad y Guido, pero ahora es un club más social que deportivo. Sí. Independiente, que tiene prácticamente su sede sin actividad. Y sedes que fueron también incendiadas, quemadas, porque la de Independiente creo que sufrió un incendio tuvo el temporal famoso que la de Norte fue el incendio. Fue el incendio, y vos tenías ahí un club increíble de básquet que era Juventud Católica de Nueva Pompeya, donde hoy está el colegio, que hasta hace poco hubo un intento de reflotarlo, y de repente mirás y decís, bueno, de la Avenida Libertad para allá, ¿qué clubes nos quedan? Ninguno. Ahí en esa zona se fundó Once Unidos también, que ahora Once Unidos está en otro barrio con una inserción en el barrio muy importante, pero bueno, mirás La Perla y decís, bueno, el barrio más poblado de Mar del Plata, el de mayor movimiento en un montón de cuestiones por fuera de lo microcéntrico, sí. Y te encontrás con que no hay un club donde pertenecer para los pibes, ¿no? Lamentablemente Mar del Plata se ha auto boicoteado, se ha inmolado, ¿no?, en esto, porque la verdad que hay muy poco conservacionismo. Fíjate vos lo que estabas diciendo hoy cuando estaban demoliendo lugares históricos. No hay una noción, ¿no?, del patrimonio arquitectónico que tiene que ver con la historia, con la cultura, con la memoria, ¿no?, con la historia de una ciudad. Por eso también escuchándote un poco, relaciono un libro que sacaron un grupo de arquitectos que se llama Mar del Plata, Historia de una ciudad ausente. Y vos ves la fachada de Mar del Plata de los años 30, 40, nada que ver con lo que es hoy Mar del Plata. Demolieron todo una fachada arquitectónica que tenía Mar del Plata, que estaba relacionada, ¿no?, con la Mar del Plata del siglo XIX, sí, ¿no? La aristocrática, sí. ¿No? Donde iban los ricachones a las playas, ¿no? A la Bristo, ¿no? Eran lugares exclusivos. Se perdió todo eso. Y vos ves ese libro, Historia de una ciudad ausente, y vos ves las fotos de los años 30, 40, y vos decís, ¿esto era Mar del Plata? ¿Dónde quedó todo eso? La zona de playa de los ingleses. Sí. No existe más nada de todo eso. Los edificios que están construyendo en esos lugares, justamente. Hoy justo venía por la costa y miraba un edificio muy grande que están construyendo, y si ves los últimos 10 años, la cantidad de edificios que han empezado a surgir en la costa de Mar del Plata, incluso uno piensa sin regulación, porque me parece que hay una ordenanza que no se puede construir, claro, y se terminan construyendo igual. Nos desviamos un poco de tema. Pero tiene que ver con el tema. Sí, y a esto le agrego un desafío que tenemos pendiente los historiadores, que creo lo vas a compartir, que es que nos hemos dedicado fuertemente a escribir la historia del centro de Mar del Plata, de la playa, de los visitantes, y nos hemos ocupado muy poco de nuestra propia historia. Mar del Plata, más allá de la calle San Juan, era increíble. Tenía los festejos de carnaval, los juegos alrededor del arroyo, las fogatas de San Juan, ¿sí? Teníamos una vida, claro, como era considerado el arrabal, los sectores de las barriadas populares, quizás no hemos depositado
con la responsabilidad que nos toca a los historiadores, investigar sobre todo eso. Y hay una historia riquísima. Hay un, no sé, Alvarado para el lado oeste y todos los clubes. Parecía que el lado oeste era solo hasta la calle Dorrego y había mucho más, el cementerio, la vida en el puerto, el barrio de Tierra del Fuego. Lo que hoy es la calle, la arteria comercial más grande de Mar del Plata, que es la calle Güemes, era considerado el barrio de Tierra del Fuego y le habían puesto ese nombre por lo lejano que quedaba de la ciudad. Claro. Ahí se fundó el Club Atlético San Isidro, en un bar en una tienda que ahora se transformó en un bar hace unos años atrás. El barrio de La Pescadilla, que es el barrio donde funcionaba la antigua terminal, donde se fundó el Club Atlético Urquiza. ¿Sí? Nada, tenemos mucho en los barrios, mucha riqueza para recuperar, no solo de clubes sociales y deportivos, ¿no? Por eso digo, afortunadamente ahora hay otros historiadores que empiezan a escribir sobre Mar del Plata. Bueno, Elisa Pastoriza ha sido una de las que ha tratado ese libro con Juan Carlos Torres, que anda circulando por ahí. Pero antiguamente lo único que teníamos era lo de Barili y lo de Cóbal. Sí, y Gascón, agregale, claro, y nada más. Y nada más. Pero bueno, ahora esta generación nueva, Víctor Pegoraro, Bettina Favero, también con toda la inmigración italiana de los barrios más alejados de Mar del Plata, Mónica Bartolucci, viene a traer un montón de cuestiones de los barrios de Mar del Plata, que para mí es donde tenemos que ir a buscar nuestras historias. Bien. Vos sabés que tengo un amigo que está con un proyecto para enseñar deportes alternativos que no son tan conocidos tal vez, y quería preguntarte si en esta recorrida que hicieron te has encontrado con deportes que tal vez no conocías y que los fuiste descubriendo. Con deportes que no conocía, no, pero sí es cierto que no me pasó a mí particularmente, sí a Gustavo Vicini, que fue a buscar la historia de los clubes de Maipú, y hay un club que se fundó como club de esgrima, una disciplina poco tradicional, poco habitual, y menos para un club en una ciudad, en un pueblo, ¿no? Más del ámbito rural. Eso nos llamó particularmente la atención. Después, bueno, nos sorprendió muy gratamente, si bien son deportes conocidos, lo que se practica todavía, las bochas y la pelota paleta. Hay un mundo en la pelota paleta desde lo profesional y desde lo no profesional. Las apuestas clandestinas que corren con pelota paleta son tremendas. Hay una anécdota en el club Boca de Rauch de un desafío jugado entre un pelotari con su paleta normal y habitual y un campeón del mundo que jugó con una botella de whisky de las cuadradas, tenía que jugar de revés y por entre las piernas. Walter Larregle, que es un extraordinario campeón de pelota paleta, le jugó al cantinero. El cantinero lo quiso desafiar, la canchereó y le dijo: yo te juego con paleta, vos jugá con lo que quieras. Y él lo que quiera, agarró una botella de whisky del bar, le jugó de izquierda, se juega de revés, de mano cruzada. Hay muchas formas de jugar 2 contra 1, eso iguala y mucho el deporte. Y le jugó a mano cambiada y por debajo de las piernas. Y le ganó además, así que el cantinero tuvo que pagar la apuesta. Bueno, estamos cerrando la nota. La verdad, te digo sinceramente, está tan interesante el tema que nos daría ganas de seguir una hora más, pero bueno, tenemos otro contenido también dentro del programa. Te vamos a invitar en otro momento. Cuando quieran. Para seguir charlando de esto que me parece muy enriquecedor, y además, bueno, como fana de la historia, olvídate. Me siento y escucho y me encanta la narración que estás haciendo. Bueno, decirle a la gente cómo los pueden seguir en redes y dónde pueden conseguir 100 historias en clubes bonaerenses. Nos siguen y eso para nosotros es importante porque publicamos otros contenidos de nuestras investigaciones. En Instagram, @100 clubes de barrio y en Facebook, 100 clubes de barrio. Ya te empiezo a seguir, 100 con número para seguirnos, clubes de barrio, así como suena. Y allí mismo nos escriben o están los teléfonos donde pueden comprar el libro. La particularidad que tiene y 100 clubes de barrio es que los autores los llevamos a la puerta de su casa, así que es un mano a mano con nosotros. Eduardo, para ir cerrando, recordame, Eduardo Ferrer, ¿y quiénes más participan en este libro? Tony Ferrer, que es mi padre, lo he escrito con mi padre y la correctora ha sido mi madre, así que por eso los clubes son familia, en realidad. Bueno, Sebastián Ramírez, que es mi coequiper desde todos los libros que hemos escrito, Gustavo Vicini, profe de historia, Chelo Oliver y Maxi Falacchini, periodistas deportivos. Hicimos este equipo lindísimo porque disfrutamos mucho el hacer todo este trayecto del libro. Bueno, felicitaciones por este hijo bibliográfico, que siga teniendo éxitos. Y para sacarte un poco del tema del libro, un pálpito para mañana Argentina-Brasil.
Argentina-Brasil. Tendría largo para hablar, porque yo no soy escalonista, ¿no? Así Te que, pregunto, ¿cuál es sí. el clásico hoy de Argentina? ¿Uruguay, Brasil o Francia? Francia, sin duda. ¿Por encima de los sudamericanos? Por encima de los ¿Por sudamericanos. lo que pasó en la final? Y yo creo que sí, yo creo que si le preguntamos al hincha, me parece que el hincha... ¿No sos escalonista? ¿No te gusta Scaloni? No. ¿Puedo preguntar por qué? No sé, una cuestión de actitud quizás. Actitud... Actitud suya. personal, Okay. sí. Y futbolística... Bueno, nada, es muy largo. Es muy me largo llamó la de atención, explicar. ya está. Resultado 1-0 para Argentina. Para Argentina. Sí. Eduardo Ferrer, muchísimas gracias. Un gustazo grande, mil gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Muy bien, Eduardo Ferrer, uno de los protagonistas de 100 historias en clubes bonaerenses, en diálogo exclusivo con Póker de Ases. Nos vamos a ir a la música rapidito para cerrar este bloque con alguien que cumplió años el pasado viernes, el 21 de marzo, inaugurando el comienzo de una nueva estación, el otoño aquí en América Latina o en América del Sur. Roger Hodgson, uno de los integrantes de Supertramp, con uno de sus clásicos en Póker de Ases.